Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Vamos a hablar ahora un poquito más de la COVID-19, de la pandemia, evolución, tercera vacuna, sistema inmunológico, prevención, tratamiento, en fin. La COVID-19 evoluciona con altibajos, con brotes, descensos, estabilizaciones muy temporales y rebrotes. Porque el virus tiene una gran capacidad, el coronavirus, de mutación, de readaptación, de readecuación, en su empeño de vivir, de sobrevivir, porque el organismo humano trata de vencerlo y la sociedad, pero él intenta reproducirse y de ahí las variantes, las nuevas cepas más agresivas, más contagiosas. Las variaciones, las nuevas cepas provocan rebrotes. Los rebrotes son más o menos fuertes, más o menos perjudiciales, más o menos intensos y prolongados, en función de la estrategia, del tratamiento que se le dé. Aquí hay una ausencia de la estrategia de prevención. Ha habido muchas fallas y retrasos en las fórmulas de curación, con muchas ataduras a las grandes corporaciones transnacionales que a su vez influyen y determinan política en la Organización Mundial de la Salud. Ha sido responsable de bloqueos importantes. Las aperturas, los tratamientos equívocos, la politiquería, el predominio del interés económico empresarial sobre la salud y el estado de salud colectivo del pueblo dominicano han gravitado en muchos aspectos para que los resultados sean peores de lo que pudieron ser. También la tardanza en recurrir a la vacuna china, porque eso se pudo hacer desde el inicio y se hubiera ganado más tiempo, todavía estuviéramos mejor. Recurrieron a ella, ya lo hemos subrayado, enfatizado, cuando Occidente nos respondió, cuando las grandes corporaciones capitalistas, tipo Pfizer, tipo AstraZeneca, tipo Moderna, pues incumplieron totalmente. Tiene un valor, hay que reconocer el valor que tuvo de todas maneras recurrir a China, porque no lo hicieron antes por miedo a Estados Unidos. Ahí no tenían de otra. Y fueron a China. Y eso estuvo bien. Bueno, debió hacerse antes, ¿no? Como le decía. Pero así se han presentado las cosas. Entonces tenemos que aplicadas las dos dosis de la vacuna china, comenzaron en alto grado, podemos decir, comenzaron a llegar entonces las vacunas de Occidente, la Pfizer, la AstraZeneca, la Pfizer más, en más volumen. Entonces, se le creó al gobierno una preocupación, porque primero, la vacuna Pfizer necesita una cadena de enfriamiento muy alta, ¿no? Y muy bien organizada. Entonces, corre el riesgo, en un país que no tiene experiencia de ese tipo, se corre el riesgo de que se dañen y que sean ineficaces. Pero además hay un volumen grande de vacunas, mucho más de la que se necesitan. Y ahí entonces se lanza, se precipita lo de la tercera dosis, amarrada a la Pfizer. Es decir, tercera dosis sí, pero con Pfizer. Todavía no estaba, no se había madurado todo el proceso respecto a la necesidad de la tercera
vacuna, la vacuna de refuerzo. Pero la lanzaron. Ahí pudo influir esos factores que le decía. El proceso debió asumirse con más prudencia, porque se corrían determinados riesgos, sobre todo en cuanto a los efectos de la vacunación. Claro, la evolución ha avanzado en dirección a confirmar, o mejor dicho, a asegurar que no hace daño, que puede no ser necesaria. ¿Y por qué no puede ser necesaria? Bueno, porque muchos organismos pueden tener los niveles de anticuerpos, su sistema inmunológico fuerte, que no la haga necesaria. Y aquí no se están haciendo las pruebas, ni se tiene en cuenta ese factor fundamental. Ese es otro de los errores gruesos, graves, pero a escala global. El hecho de que, siendo ese el factor determinante que protege el sistema inmunológico, no se le da la atención debida a fortalecerlo con una determinada alimentación, con una determinada forma de vida, sino todo lo contrario. La forma de vida, la alimentación hace mucho más vulnerable. Y entonces el impacto del virus, los niveles de letalidad son muy superiores por las vulnerabilidades. Pero bueno, no daña. Falta todavía por comprobarse en qué caso es necesario y en qué caso no. Si es o no necesaria ponérsela. Pero bueno, como no daña, yo creo que hay que inclinarse sobre todo por el tema de las nuevas cepas y específicamente de la cepa Delta, que es sumamente agresiva y que ha creado graves problemas incluso en Cuba, con toda la capacidad que tiene Cuba en esa área, y ha vuelto de nuevo a Estados Unidos y está preeminente en los Estados Unidos, ha creado una situación en Florida. Reforzar no es malo, y más cuando está comprobado por la cantidad de tercera dosis que se han aplicado a nivel mundial, que no hace daño. Entonces, ¿pero qué hay que introducir? Y aquí hay que saludar una iniciativa de la UAS porque apunta en esa dirección. La UAS está haciendo una investigación para, alrededor de la tercera vacunación, para ver el impacto del refuerzo, y en este caso del refuerzo Pfizer, sobre el sistema inmunológico. Una prueba sanguínea que determina cuál es mi situación del sistema inmunológico hoy, cómo está mi capacidad de defensa y cómo va a estar en un plazo prudente, en un plazo lógico, o sea, evaluado científicamente, un mes aproximadamente, 28 días, mi sistema después de la segunda dosis. Pero eso hay que llevarlo todavía a una generalización mayor, porque ese es un proyecto de investigación que va a dar también muchos datos importantes sobre todo esto. Pero hay que ver cómo esa prueba se generaliza mucho más si el Estado Dominicano la garantiza. Hay que exigirlo en esa dirección. De toda manera, esa iniciativa es muy importante porque pone el tema del sistema inmunológico en un plano muy superior al que ha estado. Ustedes van a ver cuando salgan los datos respecto a eso. Alrededor de eso podrán hacerse nuevas propuestas de mucha significación. Pausamos y volvemos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer